Alcemos nuestros ojos, se cerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Ándale, aún nos queda anunciar a pueblo urgente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Poderoso Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, por el privilegio de ser llamados hijos tuyos. Rogamos, Señor, en estos momentos que tú limpies nuestros corazones, nuestros labios, nuestros oídos. Que tu Espíritu Santo se deje sentir, Señor. Perdona nuestras faltas, nuestras transgresiones, nuestros pecados, Señor. Límpianos con la sangre del Cordero. Y cuando tú vengas, Señor, en gloria, por favor, en el nombre de Jesús, acuérdate de nosotros. Te lo pedimos en su santo nombre. Amén y amén. La palabra de Dios, mis amados, en Salmo 145, nos habla de la grandeza de nuestro Dios. Nosotros servimos a un Dios grande, un Dios poderoso, mis amados. Y fuimos creados, hombres y mujeres, hombre y mujer. Como hablaba la hermana Sonia de Adán y Eva durante la creación, fuimos creados con el propósito de alabar, glorificar y ensalzar el nombre de nuestro Dios. Dice el salmista: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, por siempre y siempre bendeciré tu nombre. Todos los días te bendeciré, por siempre y siempre alabaré tu nombre. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Su grandeza es inescrutable. Todas las generaciones celebrarán tus obras y darán a conocer tus grandes proezas. Mis amados, nuestro Dios es grande, nuestro Dios es un Dios bueno, nuestro Dios es soberano, Rey de todo el universo. No hay otro como Él, mis amados. Y nuestro deber, nuestro propósito todos los días debe ser que el mundo vea, mis amados, a ese Dios bueno y maravilloso, proveedor, sustentador a través de nosotros. Que nuestras vidas reflejen que nosotros creemos y alabamos y glorificamos y servimos al Dios vivo. No hay otro Dios como el nuestro, mis amados. Y por eso, mis amados, yo creo en sus promesas. Y en una de esas promesas, mis amados, una de ellas fue que vendría por nosotros. Y el Señor nos dio una serie de eventos y señales que apuntarían y señalarían cuando su segunda venida está a punto de suceder. Mis amados, yo estoy contento y feliz al ver el cumplimiento profético, que el tiempo está cerca, que el Señor ya viene por su pueblo. Y eso me ha puesto en el corazón a prepararme con urgencia. Y no solamente a prepararme yo, sino también a preparar mi hogar, a preparar a mis vecinos, a mis familiares, a mis amigos, diciéndole que el Señor ya viene, que las profecías se están cumpliendo tal como el Señor los dijo, tal como lo anunciaron los profetas. Yo sé que yo sirvo a un Dios bueno, mis amados, porque a pesar de que viene una gran tribulación para el mundo, a pesar de que vienen momentos difíciles y vienen pruebas y terremotos y huracanes y hambre y muertes y violencia y anarquía por todas partes, aún así yo tengo la certeza y la seguridad que mi Dios, mis amados, mi Salvador, vive.
Mi Dios dijo que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Así es que, mis amados, yo me regocijo en esa esperanza bendita de que el Señor viene por su pueblo, de que el Señor viene por los suyos. Y me alegra en saber que el Señor no nos dejó solos, sino que nos dio la palabra profética más segura, la cual apunta, la cual señala el momento exacto de su segunda venida. Y el Señor dijo, cuando vean estas cosas, levantad vuestra cabeza, estén contentos, estén felices. O sea, mis amados, que ahora ya no es tiempo de estar triste y estar escondido, es tiempo de salir a evangelizar, a decirle al mundo que el Señor viene, que las pruebas indican que el novio viene, que el clamor indica que el Señor ya viene por su pueblo. De decirle a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, que el Señor está cerca y a la puerta. Apocalipsis capítulo 13, versículo 3 dice el profeta: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Acá en este poderoso versículo de Apocalipsis 13 vemos un momento muy importante en la historia de la tierra. Vemos un momento el cual todos deberíamos entender, mis amados, en estos momentos. Juan vio una bestia, y esa bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sus cuernos tenían diademas o coronas. Muchos dicen que Juan vio el surgimiento de la cuarta bestia, según Daniel 7. Y esta cuarta bestia tenía, mis amados, las características y resumen de las bestias anteriores. La bestia era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. O sea, mis amados, que la cuarta bestia tenía en sí un resumen o parte de lo que fue Babilonia, parte de lo que fue Medo-Persia y parte de lo que fue Grecia. Dice este poderoso versículo que esta bestia tenía 7 cabezas y que una de sus cabezas tendría una herida mortal, una herida de muerte, una herida de espada. Entiendan esto, mis amados, porque cuando esto suceda, significa que el mundo, mis amados, como lo conocemos, ha llegado a su fase final. Esto significa que en el mundo completo, mis amados, o en esos momentos se puede decir que el mundo completo, cuando esto suceda, entrará, mis amados, a una cuenta regresiva. Significa que el que prometió que vendría, vendrá, mis amados, y no tardará, así como está escrito y establecido en la palabra de Dios. Significa que el que habita en las montañas está llamando a su pueblo diciendo: salí de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus plagas. Significa que el que viene pronto dirá a su pueblo: entra y escóndete y cierra detrás de ti la puerta, tu puerta, hasta que pase la ira. Mis amados, cuando vean estas cosas, cuando vean que la herida de muerte de la cabeza de la bestia sea curada, mis amigos, mis amados, mis hermanos, cuando esto suceda, el tiempo ha llegado. Cuando Roma recupere su poder político, empezarán los días más tenebrosos y oscuros de la historia del planeta Tierra. Los Estados Unidos, como ya muchos de ustedes saben, fue un país fundado por hombres, por mujeres, por niños que salieron de varios de los países de Europa y otros continentes. Países que fueron parte del Imperio Romano o que eran conquistas del Imperio Romano, donde la Iglesia Romana Papal controlaba y gobernaba desde el año 538. De acuerdo a la historia y estadísticas, mis amados, la Iglesia mató a más de 250 millones de cristianos. A todos los que se oponían a las normas y a los mandatos de la Iglesia eran ejecutados de las peores formas. El periodo de Inquisición forzó a cientos de miles de personas a salir huyendo de varios países, a huir, como está profetizado en Apocalipsis 12:14. Dice: y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, a fin de que volaran de la presencia de la serpiente al desierto. Dice que huyeron al desierto, a su lugar donde fue sustentada por un tiempo y medio tiempo. Pero aún, mis amados, en ese desierto donde la mujer huyó, aún allí la tierra
fue contaminada. Dice la palabra de Dios en el versículo 15 de Apocalipsis 13, mis amados, que la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para hacer que fuera arrastrada por la corriente, para hacerla caer, para hacerla pecar, para hacerla ahogar, mis amados. Agua como la de un río detrás de la mujer, y esta agua que tiró la serpiente, mis amados, fueron doctrinas, fueron muchedumbres y pueblos. Y ustedes lo están viendo hoy en lo que es los Estados Unidos de América, la gran inmigración de todos los países, de personas que vienen con sus propias doctrinas, su propia fe, mis amados. Agua como la de un río. La mayoría fueron engañados, tanto así, mis amados, que fue necesario que el Señor interviniera. Y dice la palabra de Dios, que la tierra, que el desierto abrió su boca y tragó el río que la serpiente había enviado para ahogar a la mujer. Por un tiempo, mis amados, la mujer sobrevivió. Por un tiempo la iglesia sobrevivió en este gran país que es los Estados Unidos de América. Un país preparado por Dios con un propósito, el cual, mis amados, al fin de sus días también daría su poder y su autoridad a la bestia, así como sucedió con los países del antiguo mundo. Los grandes hombres del pasado lo vieron, lo entendieron y amonestaron de lo que iba a suceder en poco tiempo. El expresidente Abraham Lincoln escribió acerca de la infiltración de la iglesia y de los jesuitas en todas las áreas del gobierno. Y mis amados, por favor, quiero que entiendan esto, porque lo que está sucediendo ahora es un cumplimiento profético, mis amados. Lo que está sucediendo en estos momentos en los Estados Unidos y en el mundo es para que nosotros despertemos y entendamos que el Señor está cerca y a la puerta, que hay una crisis que se acerca, que hay una gran persecución que se acerca en contra de todos los que se pongan del lado del Señor. Amados, hoy día este mensaje que vamos a compartir con ustedes es un mensaje muy fuerte y muy difícil de predicar, ya que en varios países del mundo, en varias ciudades, se están apresando y censurando y despojando y aislando a todos los que digan estas cosas. Así que presten atención, por favor, mis amados, porque el tiempo es corto. La Biblia nos dice que la herida de muerte en la cabeza de la bestia se curaría y que el mundo entero se iría a favor de la bestia. Adorarían a la bestia. So, entiendan, mis amados, que cuando la herida se cure, el mundo entero adorará a la bestia. Y por medio de la bestia adorarán al diablo mismo, el gran dragón que es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, como dice la palabra de Dios. Porque hemos estudiado la palabra de Dios, entendemos que esta herida de muerte se produjo en dos etapas, como hemos discutido en el pasado. En el 1517, cuando surgió la Reforma Protestante, el papado perdió la adoración de millones de personas. Pero en el 1798, como está profetizado al final de los 1260 días o 1260 años, el papado perdió la espada, perdió el poder político, perdió el brazo de los gobiernos del mundo, perdió la habilidad de enforzar sus dogmas. Mis amados, no fue hasta el 1929 cuando Benito Mussolini devolvió un poco de poder y la ciudad de Vaticano al papado. Cuando este cuerno pequeño empezó nuevamente el proceso de recuperar su poder total y sanar la herida de muerte. Mis amados, los que conocen esta historia y ven la metamorfosis que los Estados Unidos ha tenido durante estas últimas décadas, mis amados, no podrían entender los hombres del pasado, las mujeres del pasado, lo que está sucediendo ahora, cómo le han devuelto todo el poder y la autoridad a Roma desde los Estados Unidos. La Biblia nos dice que sería curada la herida de muerte, que se le devolvería el brazo del gobierno. Escuchen esto, mis amados. Apocalipsis, capítulo 13, versículo 15. Dice que se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Se le permitió a los Estados Unidos, mis amados, infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciese matar a todo el que no la adorara. O sea que la segunda bestia, mis amados, en Apocalipsis, o la bestia del fin, los Estados
Unido infundirá, respirará, le dará vida, le dará fuerza, le dará autoridad a la primera bestia, curará la herida de su cabeza y será su ejército, será su brazo. Y la bestia, mis amados, hará matar a todo el que no adore a la primera bestia, la cual sufrió una herida de espada, pero como dice la palabra de Dios, vivió o fue curada. Este país fue fundado como una democracia, una república, un país sin rey y sin papa. Pero la profecía dice que volvería a convertirse en un país con papa o un país ayudador del papa. Primero quiero que entiendan este mensaje tan urgente, mis amados. No es solamente una alerta para que entendamos lo que está a punto de suceder, mis amados. Es para que nosotros nos preparemos, para que entendamos que el único Salvador y Señor es Jesucristo, que el único Dios y Padre de todos, nuestro Dios, mis amados, viene pronto. Que Él es el único que salva, que Él es el único, mis amados, que nos puede proteger, y es Él el que nos da estas advertencias, mis amados. Prometió que vendría por nosotros cuando estas cosas empezaran a suceder. Y el propósito, mis amados, de este tema no es asustarnos con las cosas que están sucediendo, sino crear en nosotros urgencia, en que nos preparemos, que entendamos las señales de los tiempos y nos entreguemos 100% a nuestro Dios y a su obra, que terminemos las obras o la obra que el Señor ha dado y ha encomendado a cada uno de nosotros. Dice el versículo que la herida de muerte será curada, que el poder político se le devolverá al Papa. Y es lo que estamos viendo en estos momentos, mis amados. Durante los últimos 12 años en los Estados Unidos muestra que estamos llegando o que ya casi llegamos al punto final de la historia. Vimos la presidencia del presidente Barack Obama, quien abrió la puerta del mundo y se los dio al Papa de Roma. Luego vimos al presidente Trump, quien hizo más leyes religiosas que ningún otro presidente en la historia de los Estados Unidos. Mis amados, si entiendan ahora, el señor Biden, el presidente que acaba de tomar posesión en los Estados Unidos, es el segundo presidente católico en la historia del país. El primero fue John F. Kennedy, quien dijo en un discurso muy importante que él gobernaría sin la influencia de la iglesia, que él gobernaría, mis amados, sin que el Papa le dictara lo que él tenía que hacer, que habría una separación entre la iglesia y el Estado, y como resultado de eso, mis amados, días después fue dado muerte el expresidente John F. Kennedy. Mas ahora el señor Biden ha dicho que las doctrinas católicas deben, mis amados, ser seguidas y ayudarán al país a ser mejor. Dice que estas doctrinas católicas van a eliminar la inseguridad y la desigualdad, van a eliminar el racismo, van a eliminar la corrupción. Dice que las doctrinas católicas son muy, pero muy buenas. El presidente Trump formó una Corte Suprema Católica, donde 7 de los 9 jueces son católicos, y el jefe de los jueces, el señor John Roberts, también es católico. Por primera vez en la historia, mis amados, entiendan, un sacerdote jesuita juramentó al presidente de los Estados Unidos, y por primera vez en la historia se utilizó una Biblia jesuita en juramentación del presidente de los Estados Unidos. El cual era un país que odiaba a Roma, que huyó de sus matanzas, mis amados, hoy día ha llegado a ser los Estados Unidos de Roma. Los 5 líderes más importantes y poderosos del país: el presidente Joe Biden, la vicepresidenta Kamala Harris, el supremo juez en la Suprema Corte de Justicia, John Roberts, Nancy Pelosi de la Cámara de Representantes y Schumer también del Senado. Las 5 personas más poderosas son católicos devotos, los cuales hacen lo que el Papa diga que hagan. La palabra de Dios dice, mis hermanos, el que lea entienda.
cuando vean a Jerusalén, cuando vean al pueblo santo rodeado de ejército, el que esté en Judea, el que esté en la ciudad, huya a las montañas. Amados, porque se espera un tiempo de tribulación grande, una tribulación como no ha existido en la tierra desde que existen hombres. Amados, el mediodía para Roma es oscuridad para todo el mundo. Pueblo de Dios, es tiempo de prepararnos. Vienen tiempos difíciles para todos nosotros. Apocalipsis 13, versículo 12 dice la palabra de Dios que esta bestia, los Estados Unidos de América, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Así que, mis amados, este es el próximo paso del proceso, que luego que la herida de muerte sea curada completamente, la segunda bestia, los Estados Unidos, mis amados, obligará al mundo entero a adorar a la primera bestia. La herida de muerte está siendo curada totalmente en estos momentos. Los Estados Unidos ejerciendo todo su poder y autoridad a favor de Roma. Ya se los había dicho hace unos meses. Los Estados Unidos no saldría del acuerdo climático o el acuerdo de París. Ahora el presidente Biden ha afirmado en su primer día como presidente de los Estados Unidos que el país, mis amados, no tan solo no saldría del acuerdo de París, sino que será el promotor principal a favor del cambio climático y el acuerdo de París. Mis amados, lo que hemos estudiado este acuerdo de París, sabemos que esto es una ley dominical. Sabemos, mis amados, que es Roma resurgiendo. Es el poder papal, obteniendo el poder político de los reyes de la tierra, así como está escrito en Apocalipsis capítulo 17, donde dice la palabra de Dios, y los 10 cuernos que viste son 10 reyes que todavía no han recibido reino, pero que por una hora recibirán autoridad como reyes con la bestia. Yo estoy convencido, mis amados, que estos 10 reyes de los cuales habla este versículo es un gobierno dirigido por las Naciones Unidas. Y este acuerdo de París le da exactamente ese poder a las Naciones Unidas de gobernar al mundo bajo la institución papal. El acuerdo de París, mis amados, les da el poder a Roma de taxar o de cobrar un impuesto a todos los países del mundo, tal como sucedió, mis amados, en los tiempos cuando nació nuestro Señor Jesucristo, o en los tiempos de la primera venida de Cristo. Ahora está sucediendo justo antes de la segunda venida del Señor. Pero gloria a Dios, que este reinado de la bestia y de los 10 cuernos que reinarán con ella será por un poquito de tiempo. Gloria a Dios que será un reinado muy breve. Dice el texto bíblico que será como por media hora, que será pronto, que será breve. Porque ya, mis amados, cuando ustedes vean estas cosas, saben que el Señor está cerca y a la puerta. Mis amados, miren a su derredor, miren las cosas que están pasando ahí fuera. Miren cómo el desamor y el odio ha llegado al mundo. Miren cómo los padres y los hijos se odian. Miren cómo la corrupción y la violencia han llenado las calles, mis amados. Y el Señor mira desde el cielo. Espera que la copa de su ira rebose. Y ese momento, mis amados, está a punto de llegar. Les urjo en estos momentos que el que no se haya bañado, que se bañe, que el que le entienda. Y urjo a los que ya se bañaron a que laven sus pies, así como dijo el Señor. El tiempo que hemos esperado ya llegó, el tiempo profetizado ya está con nosotros. Ya viene el novio, dice el testigo. Ahí viene el novio, dicen los centinelas. Ahí viene el novio, dice el clamor que suena a medianoche. Las señales dicen que Jesús viene pronto. En Mateo 24 el Señor nos dio una línea de eventos cronológicos que muestran su segunda venida. Dijo el Señor en el versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, mis amados. Y esto sucedió. Hemos visto las guerras, rumores de guerra, la inestabilidad política y social por todas partes. Tanto así que de acuerdo al New York Times, en el mundo durante los últimos 3.000
870 años solamente hemos tenido 17 minutos de paz. Dice el Señor, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, mis amados, enfermedades, epidemias por todas partes, y hambres, mis amados. Lo hemos visto, el aumento del hambre, donde a diario están muriendo miles y miles de personas de hambre en varios países del mundo. Terremotos por diferentes lugares. Y esto será, dice el Señor, principio de dolores. Pero escuchen, mis amados, cuando esto suceda, de inmediato cuando estas cosas sucedan, que ya la hemos visto suceder a través de los años, el versículo 9 de Mateo 24 dice el Señor, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Eso es lo que le sigue, mis amados. Dice el versículo 10, muchos trompezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Mis amados, se acerca una gran tribulación, se acerca una gran persecución para todo aquel que no se incline y adore a la bestia y a su imagen. Y mi pregunta hoy es, mis amados, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué hará usted cuando llegue la prueba a tu casa? ¿Qué vas a hacer cuando vengan y toquen tu puerta? La Biblia dice que se entregarán unos a otros, los padres entregarán a sus hijos, los hermanos entregarán a sus hermanos, la esposa, el esposo se entregarán uno a otro. Dice la Biblia que se odiarán. Tan evidente hoy esto en las calles. El odio es tan común. El mundo odiará a los que se pongan del lado del Señor. Y el Señor nos dice que la hora viene, que cuando los maten, pensarán que están sirviendo tributo al Señor. Escuchen esto, mis amados. Conflicto de los siglos, página 592. Los que observen el sábado bíblico serán denunciados como enemigos del Estado y del orden. Mis amados, ese tiempo está encima de nosotros. ¿Estamos nosotros preparados para un evento como este? Serán declarados como violadores de las normas morales de la sociedad, causando anarquía y corrupción. Yo estoy seguro que muchos de ustedes han estado escuchando esta palabra de anarquía, cual significa como que se está tratando de tumbar el gobierno que está establecido. Se dirá que somos causantes de que los juicios de Dios caigan sobre la tierra. En legislaciones y cortes, los que guardan los mandamientos de Dios serán condenados y mal representados. Vimos recientemente, mis amados, cómo en decenas de países en el mundo se impuso un toque de queda para frenar la pandemia o epidemia o pandemia del COVID-19. Vimos cómo durante esos toques de queda se utilizó el sábado como el día de comercio y de negocios y el día de salir a hacer sus compras a los mercados. Pero el domingo fue en todos en común, como mis amados, fue el punto común donde todos tenían mandatoriamente que permanecer en casa el día domingo. Mis amados, el domingo ya viene. El momento ya ha llegado donde los gobiernos del mundo pondrán la observancia del domingo como día de reposo mandatorio para salvar al mundo del cambio climático. Y todos los que no se sometan serán multados, sancionados, apresados y hasta muerte. Esto es lo que está escrito, esto es lo que está profetizado, mis amados. La pregunta es, ¿estamos nosotros preparados? Yo creo que la respuesta es no aún. Lo que significa que como está establecido en los escritos de la sierva del Señor, lo que no hemos
hecho, mis amados, la preparación que no hemos tenido en años, vamos a tener que hacerla quizá en días, porque el tiempo en realidad ya está sobre nosotros. La historia se repite, y así como fue en el pasado, sucederá otra vez. Por eso el Espíritu dice que el que esté firme, mire que no caiga. Apocalipsis 13:10 dice que el que ha de ir a la cárcel irá. Y el que haya sido destinado a morir a espada morirá. Aquí está la paciencia y la fe de los santos, porque el que persevere hasta el fin, mis amados, ese será salvo. Así que el tiempo viene, la persecución viene, mis amados. Estamos nosotros preparados. Escuchen, periódico El Atlántico, enero 6 del 2021. Muchos de los que crearon violencia y anarquía en Washington, dice el titular, dicen que están haciendo la voluntad de Dios. Escuchen eso, mis amados. Dice el titular, muchos de los que crean violencia y anarquía en Washington dicen que están haciendo la voluntad de Dios. Suena como como el texto que acabamos de leer de la cita de la hermana White, ¿verdad? El conflicto de los siglos. HuffPost, periódico HuffPost, enero 15 del 2021, dice: el extremismo o radicalización cristiana es una amenaza violenta, dice el texto. O sea que los cristianos ahora mismo están siendo puestos como un grupo extremista, mis amados. Dice, los cristianos antes eran los antiextremistas, ahora ellos son los extremistas. Mis amados, escuchen esto. El expresidente o primer ministro de Inglaterra, Winston Churchill, uno de los hombres más poderosos de la historia, dijo: nunca debemos permitir que una gran crisis se desperdicie. Escuchen eso, mis amados, para que entiendan lo que está sucediendo ahora y lo que está a punto de suceder. Hillary Clinton lo dijo con otras palabras. Dijo: nunca debemos echar a la basura una buena crisis. Así que ellos van a utilizar esta crisis, mis amados. Están diciendo que ellos deben aprovecharlas, deben utilizarlas al máximo. Y por favor entiendan en esto, mis amados, no hay afiliación política. Yo no sigo ningún partido político. Yo sé que la mayoría de ustedes tampoco. Yo sigo a Cristo. Tanto el Partido Republicano en los Estados Unidos como el Demócrata están siendo utilizados por el diablo. Pero nosotros seguimos al Cordero de Dios y lo seguimos donde quiera que Él va. Y el único gobierno que queremos establecer es el gobierno de Cristo. Y no es solamente en la tierra, sino en todo el universo. Demócratas y republicanos, todos luchan con el mismo propósito. Dice la palabra de Dios, igual que los otros reyes de la tierra, le darán su poder y su autoridad a la bestia. La sierva del Señor, mis amados, que los líderes políticos, por conservar sus posesiones, sus sillas, sus puestos, votarán a favor de Roma, darán su voto a la ley que favorece la imposición del domingo, mis amados. Esta crisis del COVID no la van a desperdiciar. Esta crisis, lo que sucedió en Washington recientemente, con la violencia, mis amados, no van a desaprovecharla. Es la crisis perfecta para tomar posesión del mundo, para abiertamente establecer el nuevo orden mundial. Mis amados, el tiempo se nos acaba. Si no estamos bautizados aún, mis amados, si no estamos bañados, el que no lo haya hecho, es tiempo de tomar una decisión. Y si hay alguno entre nosotros que sí ya es bautizado, pero no ha estado viviendo la mejor vida de acuerdo a la palabra de Dios, dice el Señor que necesita lavar sus pies. Y el que aún no haya recibido el Espíritu de Dios, dice el apóstol, pídalo a Dios, quien lo dará abundantemente. Catholic News, periódico, página digital Catholic News, junio 13 del 2014, el Papa Francisco dice que los fundamentalistas
aun si no matan ni golpean a nadie, son violentos. Son extremistas, dice el Papa Francisco. O sea, mis amados, escuchen lo que dice el Papa de Roma, que si usted cree que la Biblia, si usted cree en la Biblia y que la Biblia, mis amados, es la palabra de Dios literalmente, si usted cree que lo que está escrito en la Biblia debe seguirlo y aplicarlo literalmente en nuestra vida, si usted cree, mis amados, estas cosas, usted es un fundamentalista y un extremista, y de por sí, mis amados, usted, aunque no mate a nadie, aunque no golpee a nadie, aunque no insulte a nadie, usted es una persona violenta, es lo que está diciendo el Papa de Roma. Si usted cree que los mandamientos de Dios, como están escritos en la Biblia, hay que seguirlos tal como están escritos, usted es un extremista, es lo que está diciendo el Papa. Jesús dijo que después de las guerras y los rumores de guerra, de los desastres naturales, seremos entregados para ser muertos y para ser juzgados. Y ahí se desatará una gran tribulación como no se ha visto nunca. Periódico Rome Reporter, enero 20 del 2021, el Papa Francisco dice que Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, trabajará para promover la dignidad humana y sanar completamente la herida de las divisiones. Amados, ¿qué significa esto? Significa que Joe Biden trabajará para devolverle a Roma el poder y la autoridad. Estamos en la recta final. Religion News Service, enero 20, 2021, titular, para su inauguración, escuchen esto, mis amados, para su inauguración, Joe Biden regresa a un Washington católico. O sea, mis amados, que ya Washington es controlado completamente desde Roma. Ya en poco tiempo veremos que ese artículo publicado por el Washington Post muy pronto será realidad. Una ley religiosa viene hacia los Estados Unidos y es una ley cristiana. Apocalipsis 17. Dice, y uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas vino y habló conmigo diciendo, ven, te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Y me llevó en el espíritu a un desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres blasfemos y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Mis amados, dice el versículo, y me llevó en espíritu al desierto. En ese desierto fue donde salió, igualmente, donde surgió la segunda bestia de Apocalipsis 13. Salió del desierto. Y dice Juan, y allí vi a una mujer, a una iglesia sentada sobre la bestia, sentada sobre el gobierno. Aquí estamos viendo nuevamente en la historia la mujer prostituta, la madre de las rameras, sentada sobre el gobierno. La herida mortal ya casi sanada 100%, mis amados. ¿Qué es lo que falta para que la ley dominical sea impuesta primero como ley enforzada en los Estados Unidos y luego todo el mundo, mis amados? ¿Qué es lo que aún falta para que lo que aún resta, las pocas profecías que aún no se han cumplido, se cumplan? Mis amados, falta muy poco, faltan muy pocas cosas. Falta que nosotros como pueblo de Dios nos preparemos. Falta que nosotros, mis amados, decidamos entregarnos al Señor. Falta que nosotros tomemos la decisión de hablar con nuestros hijos, los que tengan hijos, los esposos, hablar entre ellos, y luego salir de la casa y hablar con los vecinos, y luego de que hablemos con los vecinos, de seguir hablando a todas las personas que se pongan en contacto con nosotros todos los días y decirles, amonestarlos con lo que está a punto de suceder. Hace falta, mis amados, que nosotros nos santifiquemos.
Vivimos en un mundo donde hace falta amor. ¿Y qué mayor prueba de amor que esa, que amonestar a una persona de lo que va a suceder en nuestro mundo en poco tiempo? Que a través de la luz de las Escrituras le mostremos dónde estamos en el tiempo profético, que el Señor ya está cerca y a la puerta. Pero aún así, mis amados, entre nosotros, entre el pueblo que espera la segunda venida de Cristo, hace falta amor. Hace falta unidad entre nosotros. Hace falta, mis amados, que nosotros empecemos a buscar la gloria de Dios y no la gloria nuestra. Hace falta que muramos al yo. Mis amados, muy pronto vendrán por nosotros. Se están haciendo leyes. Mis amados, en el primer día como presidente, Joe Biden firmó 5 leyes y ninguna de esas leyes fueron a favor de Dios. El presidente Biden formó una ley que favorece al movimiento LGBT, a favor de los homosexuales, devolviéndole más poder. Firmó una ley del aborto, mis amados. Para los que no saben, de acuerdo a las estadísticas, cuando esta ley del aborto pasó, Roe versus Wade, en el 1973, mis amados, desde ese punto, solamente, mis amados, lo que se conoce, lo que se ha llevado a un foro público, mis amados, son más de 63 millones de personas o niños o fetos que han sido abortados desde 1973. El presidente Biden acaba de decir que su presidencia apoyará los abortos, que las mujeres tienen derecho de abortar cuando quieran, y como ya firmó como ley también en el estado de Nueva York el gobernador Cuomo, hasta 1 hora antes de dar a luz todavía pueden abortar. El país y el mundo completo ha entrado a una etapa de oscuridad. También regresó el país al Acuerdo de París. Y entre tantas cosas, mis amados, mi pregunta es, ¿qué estamos nosotros haciendo a favor de Dios? ¿Qué estamos nosotros haciendo para que el mensaje de Cristo, las buenas nuevas de salvación, llegue a las personas que aún no la han escuchado? Mis amados, el tiempo es corto. La herida de muerte a punto de curarse. Pronto veremos una ley dominical, nacional e internacional. ¿Qué vamos a hacer nosotros? El Señor dice, cuando vean estas cosas, huyan a las montañas. He tenido desafortunadamente la experiencia de escuchar a muchos hermanos de muchos países que han tratado de salir de las ciudades, más los hermanos que están ya establecidos en las ciudades no han ayudado de la manera que se esperaba. He escuchado hermanos que han perdido sus ahorritos que han tenido para salir, y que ya algunos de los hermanos básicamente han prometido ayudarle a construir sus casitas y luego se desaparecen. Y hermanos, eso no debe ser entre nosotros. El tiempo es demasiado corto. No vendamos nuestra salvación por un par de dólares, por una sopa de lenteja, como estaba hablando la hermana Sonia esta mañana. Es tiempo de que en realidad haya una reforma entre nosotros. El Señor nos encuentre tan limpio, encuentre nuestros corazones tan limpios, que el Señor deposite su Espíritu Santo en nosotros. Mi oración en esta mañana es que al ver lo que está sucediendo en el mundo y las cosas que están a punto de acontecer, que nosotros decidamos de una vez y por todas seguir a Cristo. Que nosotros decidamos, mis amados, que haya en nosotros una conversión genuina. Y que de ahora en adelante busquemos el reino de Dios y su justicia. Preparémonos, hermanos, ayudemos a los demás, nuestros familiares, amigos, a todo el que podamos a prepararse, porque el Señor ya viene. La promesa que Él hizo de que vendría está a punto de cumplirse.
Y quiere el Señor que cuando Cristo venga nos encuentre a todos preparados para poder estar de pie delante de la presencia del Dios vivo, el Dios fuerte, el Dios omnipotente, creador del cielo y de la tierra. Vamos a orar. Dios bueno, gracias por este día, gracias por este sábado, Señor. Danos muchos sábados, Señor, para gozarnos en tu presencia. Bendice, Señor, todo lo que se ha hecho acá en la cadena, lo que vino antes de mí y todo lo que vendrá después de esta hora. Bendice al pastor Piedrahíta cuando empiece a predicar tu palabra, que tu mensaje, Señor, a través de él llegue donde tiene que llegar. Salva a muchos, Señor. Sea con los dirigentes de esta cadena, sea con la hermana Sonia, con el pastor Restrepo, con Brenda, con todos los que no están acá, con la hermana Claudia, con todos, Señor, sea con todos. Y sálvanos, Padre. Acuérdate de nosotros cuando tú vengas. Pon en todos nosotros lo que te escuchamos, en cualquier país que estemos. Pon en nosotros tu Espíritu Santo. Y gracias, Señor, porque sabemos que hasta aquí tú has estado con nosotros. Bendícenos y quédate con nosotros desde ahora hasta el fin de los tiempos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.